No sé por qué decidí entrar en esa casa. Siempre he sido escéptico respecto a las historias de fantasmas, pero algo en esa vieja mansión en la colina me atraía. Decían que estaba maldita, que nadie que entraba salía ileso. La gente del pueblo hablaba de gritos en la noche y luces extrañas, pero yo no creía en esas cosas. Así que una tarde de octubre, con el cielo gris y el viento ululando, decidí investigar por mí mismo. La puerta principal estaba medio abierta, oxidada y chirriante. Apenas entré, el aire se sentía pesado, cargado de humedad y un olor a moho. El vestíbulo estaba cubierto de polvo y telarañas, con muebles antiguos cubiertos con sábanas blancas. Caminé lentamente, sintiendo cómo el suelo de madera crujía bajo mis pies. Subí las escaleras, siguiendo un impulso inexplicable. Al llegar al segundo piso, vi una puerta entreabierta al final del pasillo. Me acerqué y empujé la puerta suavemente. La habitación estaba oscura, pero una ráfaga de viento hizo que las cortinas se agitaran, dejando entrar un poco de luz. En el centro de la habitación había una silla de madera antigua. Me acerqué y noté que había algo grabado en el respaldo. No mires atrás. Una risa nerviosa escapó de mis labios. ¿Era una broma? Decidí sentarme en la silla, desafiando la advertencia. En cuanto lo hice, sentí una presencia a mis espaldas. El aire se volvió helado y un escalofrío recorrió mi columna. Contra mi mejor juicio, giré la cabeza lentamente. Lo que vi me dejó sin aliento. Una figura oscura, sin rostro, flotaba en la esquina de la habitación. Parecía mirarme fijamente, aunque no tenía ojos. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por el miedo. La figura comenzó a moverse hacia mí, lenta y deliberadamente. Podía sentir el peso de su presencia, como si drenara la energía de mi cuerpo. Justo cuando la figura estaba a punto de tocarme, escuché un grito desgarrador. No sé de dónde venía, pero el sonido fue suficiente para romper el hechizo. Me levanté de un salto y corrí fuera de la habitación, bajando las escaleras tan rápido como pude. Al llegar a la puerta principal, la encontré cerrada. Tiré con todas mis fuerzas, pero no se movía. Escuché pasos detrás de mí, acercándose rápidamente. La desesperación me dio una fuerza nueva, y con un último esfuerzo, logré abrir la puerta. Corrí hacia la luz del día, sin mirar atrás. Cuando llegué al pueblo, la gente me miraba con curiosidad y miedo. Les conté lo que había visto, pero nadie me creyó. Dijeron que la casa estaba vacía, que no había nada allí. Pero yo sabía la verdad. Algo oscuro habitaba esa mansión, y no era seguro para nadie. Desde ese día, evité la casa en la colina. Pero a veces, en las noches silenciosas, aún podía escuchar ese grito desgarrador y sentir una presencia oscura observándome desde la distancia. Había pasado muchas veces por delante de esa casa abandonada, pero nunca me había atrevido a entrar. Decían que los antiguos dueños habían desaparecido sin dejar rastro y que sus espíritus aún vagaban por los pasillos. Una noche, movido por la curiosidad y un poco de alcohol, decidí que era hora de descubrir la verdad por mí mismo. La puerta de entrada estaba encajada, pero un empujón decidido la abrió. El interior estaba sumido en la oscuridad, así que encendí mi linterna. El haz de luz reveló un vestíbulo polvoriento, con paredes llenas de grafitis y ventanas rotas. Avancé con cautela, escuchando el eco de mis propios pasos. Exploré varias habitaciones, todas en ruinas, hasta que llegué a una sala de estar. En el centro había un gran espejo, sorprendentemente limpio en comparación con el resto de la casa. Me acerqué y vi mi reflejo, pero algo no estaba bien. Mi imagen parecía distorsionada, como si hubiera otra persona allí, justo detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no había nadie. El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero la curiosidad era más fuerte. Miré de nuevo al espejo, y esta vez
La figura detrás de mí era clara. Una mujer con el rostro pálido y ojos vacíos me observaba fijamente. Retrocedí, tropezando con una mesa y cayendo al suelo. La linterna rodó lejos, dejando la habitación en penumbra. Intenté levantarme, pero sentí una mano fría en mi hombro. Giré la cabeza y allí estaba ella, más cerca ahora, con una expresión de tristeza infinita. «¿Qué quieres?», logré murmurar, aunque sabía que no obtendría respuesta. Sin embargo, para mi sorpresa, la figura habló, con una voz suave y lejana. «Libérame». No entendía qué significaba eso, pero estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salir de allí. La figura señaló una puerta en el otro extremo de la sala. Me levanté, y temblando, me dirigí hacia ella. La puerta conducía a un sótano, oscuro y húmedo. Bajé las escaleras lentamente, cada paso resonando como un tambor en la oscuridad. Al llegar al fondo, vi un viejo baúl. Sentí que debía abrirlo. Dentro, encontré un diario y algunas fotos en blanco y negro. El diario pertenecía a la mujer del espejo. Su nombre era Elizabeth. Describía cómo había sido encerrada en el sótano por su marido, que la acusaba de infidelidad. Murió allí, sola y asustada. La última entrada del diario pedía que alguien encontrara su cuerpo y le diera un entierro digno. Decidí hacer precisamente eso. Volví al pueblo y conté mi hallazgo. Aunque al principio fueron escépticos, la mención del diario y las fotos convenció a algunos. Regresamos a la casa al día siguiente y desenterramos el baúl. Encontramos los restos de Elizabeth y los llevamos al cementerio para un entierro apropiado. Desde ese día, la casa quedó en paz. Nunca más volví a ver a Elizabeth en el espejo, y los ecos en la casa cesaron. Pero a veces, en las noches más tranquilas, siento una brisa fría y escucho un susurro suave. Gracias. Siempre había algo inquietante en la Casa Roja. Los niños del vecindario se atrevían a acercarse solo durante el día, y nunca después del anochecer. Decían que estaba embrujada, que podías escuchar risas infantiles y pasos en las noches silenciosas. Decidí investigar por mí mismo, armado con una cámara y una grabadora. Era una noche sin luna cuando me acerqué a la Casa Roja. La puerta principal estaba cerrada, pero una ventana rota me permitió entrar. El interior estaba oscuro y desordenado, con juguetes antiguos esparcidos por el suelo. Encendí la linterna y comencé a explorar. La primera habitación parecía un cuarto de juegos, con muñecas de porcelana y trenes de madera. Mientras pasaba mi linterna sobre las muñecas, me pareció que sus ojos seguían mis movimientos. Una sensación de frío me recorrió la espalda, pero seguí adelante. Subí al segundo piso, donde los pasos eran más crujientes. Llegué a un dormitorio infantil, con paredes pintadas de azul y una cuna en el centro. Me acerqué a la cuna y vi una manta arrugada. La levanté y debajo encontré un viejo diario. El diario pertenecía a un niño llamado Thomas. Describía sus días jugando en la casa, pero las últimas páginas hablaban de un amigo imaginario llamado el hombre del sombrero. Thomas escribió que el hombre del sombrero era amable al principio, pero luego comenzó a asustarlo. Las últimas palabras en el diario eran: «Mamá no me cree. Dice que es solo mi imaginación. Pero sé que es real. El hombre del sombrero me vigila». Sentí un escalofrío al leer esas palabras. Guardé el diario en mi mochila y decidí que era hora de irme. Pero al dar la vuelta, vi una figura alta y oscura en la puerta. Llevaba un sombrero de ala ancha y su rostro estaba en sombras. El pánico me invadió y retrocedí, tropezando con la cuna. La figura se acercó lentamente y cada paso hacía que el suelo crujiera. Estaba paralizado por el miedo. Cuando la figura estuvo lo suficientemente cerca, levantó una mano y apuntó hacia la ventana. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia ella y salté, aterrizando en el jardín con un golpe sordo. Corrí hasta mi casa y no miré atrás.
Esa noche, revisé las grabaciones y las fotos, pero no había nada inusual. Sin embargo, el diario de Thomas estaba allí, como prueba de mi experiencia. Leí el diario de nuevo y decidí investigar más. Descubrí que Thomas y su familia habían desaparecido misteriosamente hace muchos años, y la casa quedó abandonada desde entonces. Nadie sabía qué les había sucedido. A veces por la noche, aún puedo ver al hombre del sombrero en mis pesadillas, siempre vigilándome. Aunque intenté advertir a otros sobre la Casa Roja, pocos me creen. Pero sé lo que vi y lo que sentí. La casa está maldita, y el hombre del sombrero aún vigila esperando a su próxima víctima. Nunca había visto una casa tan hermosa en un lugar tan desolado. La casa del lago se alzaba solitaria a la orilla de un lago oscuro, rodeada de árboles cuyas ramas parecían brazos extendidos hacia el cielo. Decidí explorarla una tarde de otoño, movido por la curiosidad y el deseo de descubrir si las historias sobre su maldición eran ciertas. La puerta de entrada estaba cerrada, pero no con llave. Empujé y crujió al abrirse, revelando un vestíbulo cubierto de polvo. El interior estaba en mejor estado de lo que esperaba, muebles antiguos, pero bien conservados, y una alfombra persa que cubría el suelo de madera. El aire tenía un ligero olor a humedad, mezclado con algo que no pude identificar al principio. Avancé hacia la sala principal, donde un gran ventanal ofrecía una vista impresionante del lago. Me detuve un momento, hipnotizado por la serenidad del agua, hasta que un movimiento en el reflejo del vidrio captó mi atención. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Supuse que sería mi imaginación y continué explorando. Subí al segundo piso, donde encontré una serie de habitaciones. La mayoría estaban vacías, excepto una. Era un estudio, con estantes llenos de libros y una mesa cubierta de papeles. Me acerqué y vi que eran cartas. La mayoría hablaban de amor y esperanza, pero las últimas tenían un tono desesperado, como si el escritor supiera que algo terrible estaba por suceder. De repente, escuché un golpe fuerte proveniente del piso de abajo. El sonido me sobresaltó, y casi dejé caer las cartas. Salí del estudio y bajé las escaleras con cuidado, cada paso resonando en el silencio. Llegué a la cocina y vi que una de las puertas del armario estaba abierta. Algo dentro de mí me dijo que debía mirar. Dentro del armario, encontré una trampilla en el suelo. Con esfuerzo, la abrí y reveló unas escaleras que descendían a un sótano oscuro. Encendí mi linterna y bajé, el aire volviéndose más frío a cada paso. Al llegar al fondo, vi algo que me dejó sin aliento. El sótano era una réplica exacta de la sala principal, pero en un estado mucho más deteriorado. Los muebles estaban rotos y las paredes cubiertas de moho. En el centro de la sala, había una figura sentada en una silla, cubierta con una sábana blanca. Me acerqué lentamente y levanté la sábana, revelando una muñeca de tamaño natural, con un rostro extrañamente familiar. Retrocedí, sintiendo un miedo creciente. Fue entonces cuando escuché un susurro. «No debiste venir aquí». Me giré y vi a una mujer, etérea y pálida, parada en la escalera. Su mirada era una mezcla de tristeza y advertencia. «¿Quién eres?», pregunté con la voz temblorosa. «Soy Elena», respondió. Esta era mi casa, mi refugio, hasta que llegó la oscuridad. Elena me contó su historia. Había vivido felizmente en la casa del lago con su familia, hasta que una noche, una presencia maligna comenzó a atormentarlos. Primero fueron los ruidos, luego las sombras, y finalmente, la desaparición de su esposo e hijo. Desesperada intentó huir, pero la casa no la dejó. «Ellos están atrapados aquí, igual que yo», dijo con lágrimas en los ojos. «Y ahora, tú también lo estás». El miedo me paralizó. Intenté correr hacia las escaleras, pero la figura de Elena se desvaneció, y las paredes comenzaron a cerrarse a mi alrededor. Sentí que el aire se volvía más denso, y mi visión se nublaba. De repente,
Escuché una voz firme y clara. No temas, estoy aquí para ayudarte. Giré la cabeza y vi a un hombre, vestido con ropa de época, extendiendo su mano hacia mí. ¿Quién eres?, pregunté, apenas capaz de hablar. Soy el guardián de esta casa. He estado esperando a alguien como tú para liberar a las almas atrapadas aquí. Con su ayuda, subimos las escaleras y regresamos a la sala principal. El guardián me guió hasta un antiguo relicario escondido detrás de uno de los cuadros. Dentro, había una llave y un pequeño libro de oraciones. «Usa esto», dijo, «para romper la maldición». Siguiendo sus instrucciones, recité las oraciones del libro y con la llave abrí una puerta oculta en la pared. Un destello de luz llenó la sala y pude ver cómo las figuras espectrales de Elena y su familia se reunían una vez más, antes de desvanecerse en la luz. La casa, al final, quedó en silencio, pero ya no era un silencio opresivo, sino uno de paz. Salí al amanecer, sintiendo que había liberado a las almas que tanto tiempo habían estado atrapadas. Desde ese día, la Casa del Lago no volvió a ser un lugar de terror, pero siempre recordaré a Elena y su familia, y el sacrificio del guardián. Las historias pueden ser más que solo cuentos. A veces, son llamadas de auxilio de aquellos que necesitan ser liberados.